tu teléfono al libro de Esdras que estamos estudiando. Y hoy vamos a comenzar el capítulo 7 del libro de Esdras, a partir del versículo 1 hasta el 9. Quien no traiga Biblia, van a pasar ahí el pasaje. Esdras, capítulo 7, versículos 1 al 9. Para que también vaya siguiendo ahí la lectura. Dice la palabra de Dios. Después de que terminemos de leer, vamos a hacer una oración para poner esta palabra en sus benditas manos. Dice Esdras 7, del 1 al 9. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisuá, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Versículo 7. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras, hasta ahí, perdón, ese es el 10. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por la bendición de la vida y de tantas bendiciones que a veces pasan desapercibidas por nuestra mente. Por ejemplo, la gran bendición de podernos reunir como hermanos, a alabarte, Señor, agradecerte las luchas de la semana, las bendiciones, tu cuidado, tu protección, aún por los problemas, las tensiones, Señor, en medio de nuestro país, nuestros hogares, en nuestro propio interior. Es una gran bendición, Padre, poder estar juntos y te alabamos por eso. Ahora, Padre, te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra y que podamos aprender, Señor, a través de estos versículos que hemos leído, lo que tú quieres enseñarnos. Y que al entenderlo de una manera clara, precisa, Señor, por lo cual te pido que me ayudes a explicarla correctamente, todos estemos preparados para vivirla, Señor, para que sea de bendición nuestra vida para otras personas que necesitan escuchar de ti. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, entonces comenzamos el capítulo 7 y el capítulo 7 comienza con la segunda parte en la que se divide el libro de Esdras. Ya estudiamos 6 capítulos donde vimos esta primera parte en la que se divide. Recuerde que el libro de Esdras se divide del capítulo 1 al capítulo 6 en el primer retorno del pueblo de Israel a Jerusalén nuevamente, después de 70 años de esclavitud, en las cuales Dios los puso en esclavitud a través de los babilonios, los asirios y en este momento que estamos leyendo los persas. Ya fueron 70 años de esclavitud que Dios profetizó, que Dios indicó que su pueblo iba a pasar por la rebeldía que tenía. Entonces, esta esclavitud de Israel fue en 3 periodos de tiempo y en 3 invasiones. La primera de ellas fue en el año 606 a.C., fue la primera invasión de Nabucodonosor y la reconocemos porque en esa primera invasión se llevaron a Daniel a Babilonia. Eso fue en el 606 a.C. El segundo grupo que fue llevado en la segunda invasión de Nabucodonosor fue en el año 597. Esto es 9 años después de la primera invasión. Y en esa, pues la conocemos a detalle, si usted puede leer Ezequiel, porque el profeta Ezequiel es llevado también a Babilonia allá con Nabucodonosor.
Y el tercer grupo, el tercer y último grupo fue llevado en el 586 a.C. Y ahí el profeta que estaba apareciendo para hablar en nombre de Dios era Jeremías. Aquí la gran diferencia es que Jeremías no es llevado a Babilonia, sino Jeremías se queda ahí en Jerusalén. Pero estos son los tres periodos de tiempo o tres invasiones o periodos de tiempo en donde Israel pues es llevado cautivo a Babilonia. Pero después de los 70 años, así como en tres periodos fueron llevados, también en tres periodos diferentes hubo tres regresos del pueblo de Israel. El primero, ya lo estudiamos, los primeros 6 capítulos. Este fue encabezado por Zorobabel, que era como el gobernador que puso el rey Ciro para gobernar a casi 49,000 personas, un poquito más de 49,000 personas, que fue el primer grupo que regresó con la tarea, hermanos, de reconstruir el templo. Ya lo estudiamos, ¿lo recuerda? Y bueno, ahí los profetas que aparecen nuevamente para hablar en nombre de Dios son Ageo y Zacarías, que nombramos un poquito, y que sus mensajes son de exhortación al pueblo de Israel, porque ya estando ubicados y de regreso en su tierra, comenzaron con el templo, pero después lo dejaron ahí quieto. Entonces tienen que venir los profetas Ageo y Zacarías para volver a motivar e instar al pueblo a que termine el templo. El segundo regreso es este en el que estamos ubicados, capítulo 7 de Esdras. Y este segundo regreso pues es encabezado por el autor del libro. Y Esdras tiene la encomienda, escuche bien, el propósito del primer regreso, entonces era la reconstrucción del templo. Esdras tiene otra tarea, hermanos, que es, escuche, reconstruir la vida espiritual de la nación. Y hay un tercer regreso por otro líder y otro libro que es Nehemías. Este Nehemías es un libro y es el tercer grupo que regresa a Jerusalén. Y Nehemías tiene la encomienda de parte de Dios de reconstruir las murallas de la ciudad. Entonces, primer regreso, reconstrucción del templo. Segundo regreso, la reconstrucción de la vida espiritual de la nación. Y tercer regreso, por Nehemías, las murallas. Ya con esto que usted aprendió ahorita, ya si quiere se puede echar su coyotito. Bueno, ya no pasaría si apuntó, ¿verdad? Si no apuntó, entonces quédese despierto para que sigamos estudiando un poquito más acerca de este segundo regreso, importantísimo, segundo regreso, la vida espiritual de la nación de Israel. Y así como nos dimos cuenta, hermano, que aparentemente la reconstrucción del templo no tenía nada que ver con nosotros, pero usted vio de qué manera nos habló, incluso muy fuerte en algunas áreas Dios, porque hoy somos templo del Espíritu Santo, y esa misma consagración, esa misma dedicación nos pide hoy Dios a nosotros. Dios, escuche hermano, va a evaluar la vida espiritual que tenemos a la luz de su palabra, no a la luz de lo que tú crees que eres como mujer o como hombre espiritual. No, porque nosotros tendemos a engañarnos y creemos a veces que tenemos una vida espiritual estable, en un alto nivel. Pero la Escritura continuamente nos ubica, ¿verdad? Nos enseña cuál es la realidad de nuestra vida espiritual. Y entonces esta segunda parte de Esdras nos va a enseñar a nosotros como iglesia dónde estamos espiritualmente parados. Algunos se conforman con decir, yo estoy bien con Dios, yo le pido a Diosito, yo hago oraciones, y con eso se conforman. Algunos otros van un poquito más adelante y dicen, yo llevo 35 años de cristiano, por obvias razones mi vida espiritual está a este nivel. Y sí, también tus payasadas, ¿verdad? Y tu orgullo y tu arrogancia. Porque la vida espiritual se mide a través de nuestra adoración a Dios. Y a veces ni siquiera sabemos qué significa esa palabra. Pero esto, capítulo 7, 8, 9 y 10 de Esdras, nos van a enseñar, hermano, dónde estamos ubicados espiritualmente. Y a todos Dios nos quiere llevar en el nivel en donde nos encuentre Él, donde nos ubique Él, para seguir avanzando y madurando. Quien piense
que ya está en un nivel óptimo de espiritualidad, este mensaje no es para él o para ella. Pero quien sepa que necesita aún crecer, quien ya ahorita esté reconociendo que su vida espiritual tal vez tenga tiempo que esté estancada, que incluso esté en deprimenda, como estuvo en un principio cuando conociste o Dios te salvó, este mensaje es para ti y los demás también. Entonces, si me acompañan, ahí vamos a ver primeramente que el tema del libro, lo voy a volver a repetir, el tema del libro de Esdras es la fidelidad de Dios de restaurar a su pueblo por medio de su palabra. No ha dejado de ser el tema principal. El tema principal del libro es la fidelidad de Dios de restaurar a su pueblo por medio de su palabra. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? Ya reconstruyó el templo, ahora va a restaurar la vida espiritual de la nación de Israel. Y por eso es que en estos primeros 9 versículos hoy vamos a estudiar lo siguiente. 3 propósitos de la palabra de Dios en el creyente que lo ayudarán a su restauración y madurez espiritual. Si pudiéramos hacerlo en primera persona, 3 propósitos de la palabra de Dios en ti, creyente, si lo eres, en ti, que te van a ayudar a tu restauración y madurez espiritual. Entonces lo vamos a aprender estos 3 propósitos en estos 9 versículos. El primer propósito sería: conoce quién eres por medio de la palabra de Dios. Conoce quién eres por medio de la palabra de Dios. Esto lo vamos a ver en los primeros 5 versículos. Número 2, o segundo propósito: sea un creyente preparado por medio de la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios quiere que tú seas un creyente preparado. Esto lo vamos a ver en solo la mitad de un versículo, versículo 6 o 6a. Y número 3, o tercer propósito: recibe la protección por medio de la palabra de Dios. Esdras 7, versículo 6b hasta el 9. Así que vamos a ver entonces, hermanos, el primer propósito de la palabra de Dios, o de Dios a través de su bendita palabra. ¿Qué era lo que quería que aprendiera el pueblo judío al leer estos primeros 5 versículos? Vamos a ver primero cuál era la intención del autor original, a la audiencia original. Recuerde, el autor original, Dios, a través de Esdras, la audiencia original es el pueblo judío, pero después vamos a ver cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. Esa es la clave de lo que nosotros nos tenemos que llevar. Entonces, lo primero que voy a hacer es explicar el texto a la luz de los oyentes hebreos, judíos, y después de explicar lo que es lo más pesado, que es a veces donde se pueden dormir, después viene la aplicación a nuestra vida como cristianos actualmente. Entonces, vamos a explicar el texto. Dice el versículo 1, y comienza con la frase: pasadas estas cosas. Muy importante frase, hermanos, porque estas cosas se refieren al capítulo 6, donde el primer grupo que regresó está celebrando, ¿se acuerda? Está celebrando la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. Después de la exhortación fuerte del profeta Ageo y Zacarías, el pueblo regresa a las actividades y terminan el templo y comienzan a hacer las celebraciones de la nación y lo que realizaban los sacrificios en el templo para la expiación de los pecados, y todo se queda en una fiesta al final del capítulo 6. Pero podríamos pensar que pasando o pasadas estas cosas pasan unos días, unas semanas, pero no, hermanos. Pasadas estas cosas, el capítulo 7, las cosas que pasan en el capítulo 7 suceden 58 años después. Si lo leemos naturalmente, ahorita ya lo podemos entender, ¿verdad? Pero pasan 58 años después entre el capítulo 6 y el capítulo 7, para que nos vayamos ubicando contextualmente. Pasan 58 años. ¿Qué pasó en esos 58 años? Bueno, los comentaristas concluyen, y la mayoría coincide
en que en ese lapso de tiempo se escribe el libro de Esther. Entonces, si usted quiere hacer una pausa entre el capítulo 6 y 7 de Esdras, se puede ir a leer Esther para que usted vea que es el único libro, por ejemplo, donde no se menciona la palabra Dios en toda la escritura, pero que se ve la presencia de Dios, la soberanía de Dios en control absoluto de todo. Entonces es un buen paréntesis que usted puede hacer entre el capítulo 6 y 7 de Esdras. Pero ahora ya se ubicó. Entonces cuando comienza Esdras en el versículo 1 diciendo, pasadas estas cosas, ¿cuántos años pasaron, hermano? 58 años, ¿ok? Y dice, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia. Entonces nos ubica. ¿En qué reinado? ¿En qué rey? ¿Qué rey estaba presente? Y este es Artajerjes. Y Artajerjes es el hijo de Asuero. O sea, una generación antes, y Asuero pues es el rey que se nos presenta en la historia de Esther. Entonces la historia se va hilando. Muy importante esto. Pero a ver, después de esto, después de ubicarnos, ya como que viene el personaje principal, que es Esdras. Y dice, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías. Y recuerdan ustedes, como lo aprendimos en Esdras capítulo 1, donde vimos una lista más larga, pero aprendimos que las listas son muy importantes en la Biblia, la lista de nombres. Y esta no es la excepción, hermanos. Parecería que esto a veces nos lo queremos saltar rápido cuando leemos nuestra Biblia. Y ahí viene una lista y ni atención le pongo porque ya me quiero saltar a lo que sigue, porque es una lista de nombres que a veces ni pronunciar sabemos. Pero, ¿qué intención tiene Dios en inspirar a Esdras a nombrar a sus descendientes? Eso es lo que vamos a aprender en un momento más. Pero, si usted recuerda, en Esdras capítulo 2, versículo 62, había hombres en el primer regreso que encabeza Zorobabel, recuérdelo, ahorita lo va a recordar. Había hombres sacerdotes que no pudieron encontrar sus registros en las genealogías para ejercer sacerdocio en ese regreso. Y fíjese lo que pasó, les recuerdo un poquito, Esdras 2:62. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y vea, y fueron excluidos del sacerdocio. Entonces era muy importante. Y entonces aquí Dios lo que hace a través de Esdras es escribir esta lista con el propósito, hermanos, de mostrar que Esdras era un sacerdote y por consiguiente tenía una función como tal. Entonces lo primero es presentar las credenciales sacerdotales a través de las genealogías para acreditar que las obras que a continuación va a hacer Esdras, él tiene la autoridad dada por Dios porque él decidió que naciera en esa línea de descendientes para que fuera un sacerdote. Ahora bien, la función principal de los sacerdotes era la purificación a través de los sacrificios, ¿lo recuerda bien? Pero también tenían la responsabilidad de enseñar la ley de Dios. Entonces no solamente tomaban a los animalitos y los echaban al fuego en expiación por los pecados, no. Tenían la tarea, hermanos, de enseñar la ley de Dios a todo el pueblo. Vea conmigo Levítico 10, 8 al 11. Dice Levítico 10, y Jehová habló a Aarón, diciendo, Aarón fue el primer sacerdote, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Y ve el versículo 11. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Entonces los sacerdotes tenían la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, de enseñar la ley. Dada esta gran responsabilidad que Esdras, escuche, muy importante, supo que tenía como sacerdote, tenía que presentar sus credenciales para que lo respaldaran, para esa gran tarea que tenía y que más adelante vamos a ver.
Ahora viene otra pregunta. Hermano, ¿Esdras se sacó de la manga esta lista? No, de ninguna manera. ¿De dónde la sacó? ¿De dónde él sacó esta lista en donde él podía mostrar que pertenecía a un linaje sacerdotal? Pues él tuvo que investigar. Tuvo que investigar como se hacía en aquellos tiempos, en la misma ley, en libros genealógicos, en los manuscritos que tenía a su alcance y que por la gracia de Dios tuvo para poder encontrar, escuche, quién era y quiénes eran sus descendientes. Pero Esdras no dijo, bueno, pues me dijeron que mis tatarabuelitos son estos y yo los pongo ahí. No. Vea conmigo algunos de estos sacerdotes que se mencionan en esta lista de los capítulos, de los versículos 1 al 5 de Esdras 7. Vea conmigo Primera de Crónicas 6, 14 al 15. Comienza más o menos como Esdras 7. Dice, Azarías engendró a Seraías y Seraías engendró a Josadac. Y Josadac fue llevado cautivo cuando Jehová transportó a Judá y a Jerusalén por mano de Nabucodonosor. Eso dice Primera de Crónicas 6, 14 y 15. Lo leímos rápido, pero este versículo nos da un detalle importante. Si usted va a Esdras 7, versículo 1, ahí dice, Esdras, hijo de Seraías. Entonces, al parecer, el papá de Esdras se llama Seraías. Pero si vemos Primera de Crónicas 6, 14 y 15, dice, Azarías engendró a Seraías, y aquí dice, Seraías engendró no a Esdras, que es lo que tendría que decir, sino engendró a Josadac. No sé si ya lo notó. Entonces, este Seraías que se menciona en Esdras 7, Esdras es su bisnieto, o su bisabuelo es Seraías. No es su padre, aunque aquí dice Seraías, Esdras, hijo de Seraías. Es solamente un nombre que se está utilizando para ver su descendencia. ¿Qué pasa si seguimos viendo, por ejemplo, qué pasó con este Seraías? Para que nos demos cuenta que no es el papá de Esdras. Vea conmigo Segunda de Reyes 25, 18 al 21. Ahí es una de las invasiones de Nabucodonosor a Jerusalén. Y en esa invasión, vea lo que sucede. Tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote, ¿qué dice ahí, hermanos? Seraías, ¿ya lo vio? Al segundo sacerdote Sofonías y a 3 guardas de la vajilla. Y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo de los hombres de guerra y 5 varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad. El principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país y 60 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Vea el versículo 20. Estos tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó a Ribla, al rey de Babilonia. Este es Nabucodonosor. Y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Amat. Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra. Entonces este Seraías murió en una de estas invasiones. Y él dice en Crónicas que a quien engendró fue a Josadac. Entonces, cuando vamos a las Escrituras, podemos ver estos detalles que de repente nos pueden causar confusión. Si usted vuelve a leer Esdras 7, versículos 1 al 5, va a notar que se repiten algunos nombres. ¿Por qué se repiten? Por falta de tiempo no les muestro a todos los sacerdotes nombrados. Así que vamos un poco pues a los últimos 3 mencionados en el versículo 5. Vamos a ver Números 25, 10, 13. Y estos 3 últimos sacerdotes son Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón. Entonces son Fines, Eleazar y Aarón. Vamos a estudiar un poquito, solamente en 2 versículos, ¿qué nos dice la Escritura de ellos, hermanos? Números 25, 10, 13 dice, entonces Jehová habló a Moisés diciendo,
Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ahí están los tres últimos de nuestra lista de Esdras, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios, e hizo expiación por los hijos de Israel. Entonces este Fitness hizo algo bueno, tuvo celo de Dios, y ese celo y las obras que hizo por este celo lo llevaron a que Dios reafirmara su sacerdocio. ¿Ya se dio cuenta? Vean lo que dice Éxodo 28, 1 al 3 sobre Aarón. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Esta es la voluntad de Dios, del primer sacerdote. Ahora, regrese a Esdras, capítulo 7, y vea que dice Aarón, primer sacerdote. ¿Por qué tenía que poner Dios, o Esdras, el autor, primer sacerdote? Porque nos quiere llevar a que fue la voluntad soberana de Dios quien a través de las genealogías, como lo hizo con Cristo, hizo permanecer el sacerdocio de los levitas y de este primer sacerdote llamado Aarón. Y Esdras pertenece a ese linaje, sumamente importante. ¿Por qué es sumamente importante? Porque entonces vemos, hermanos, que la intención de Dios a través de Esdras es, como le decía hace un rato, mostrar no solo que Esdras tenía la autoridad por su descendencia para ser sacerdote, sino además de su descendencia, tenía la autoridad para ejercer y realizar las actividades de un sacerdote en lo que a la purificación del pueblo se tenía que hacer, que fue la meta con la que regresó Esdras. Purificar espiritualmente a la nación, porque espiritualmente estaba mal. Y dada esa gran tarea, lo primero que hace Dios inspirando al autor de Esdras, es decir, este que voy a enviar, este que va a liderar este segundo regreso, es sacerdote escogido por mí. Y aquí está la lista. Como para los judíos era importante, cuando vieron esta lista, reconocieron la autoridad de Esdras. Tan la reconocen hasta hoy, que Esdras es llamado el segundo Moisés. Los mismos judíos, algunas tradiciones, atribuyen a Esdras la iniciación del canon del Antiguo Testamento. Fíjese a qué grado respetan a Esdras, pero mucho se debía a esta lista. Para nosotros las listas hay que leerlas rápido en la Biblia, pero ahorita si nos detenemos como lo estamos haciendo, era sumamente importante. ¿Cómo podemos aplicar una lista como esta a nuestra vida? ¿Qué tiene que ver esta lista del sacerdocio conmigo, como iglesia, hoy, en estos días? Bueno, pues ahora vamos a la aplicación, hermanos. Ya explicamos la intención del autor original para la audiencia original, que era que el pueblo judío se diera cuenta que Esdras tenía autoridad sacerdotal para purificar espiritualmente a la nación. ¿Y yo qué? ¿Ustedes? Pues vamos a la aplicación. Hermano, nosotros también, al igual que Esdras, podemos ver quiénes y qué somos en Cristo Jesús y las responsabilidades que tenemos. Pero son las Escrituras quienes nos dicen esto. Es la palabra de Dios. No son los demás quienes nos definen, aunque a veces lo creemos así, ¿no es cierto? Hermano, no son las circunstancias, ni tu pecado, ni tú mismo quien define quién eres y qué propósito tienes en esta vida. Hermano, escucha esto que Dios quiere decirte esta mañana. Es Dios mismo, y esto es increíble. Pero el único lugar donde vamos a encontrar quiénes somos,
qué poseemos, qué responsabilidades tenemos, son las Escrituras. Entonces, si tú quieres afirmar quién eres en Cristo Jesús, tienes que estudiar las Escrituras, tienes que leer la palabra de Dios, tienes que ir a las Escrituras. Porque si tú estás alejado de las Escrituras, entonces corres el riesgo de empezar a definirte tú con tus logros o tus caídas. Y tu estado anímico, tu estado emocional va a depender de eso, porque te está definiendo eso, no te está definiendo la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa ancla que te va a dar la estabilidad física, emocional y espiritual que tú como cristiano necesitas. Por ejemplo, Juan 1:12, no vaya, ahí nada más escuche con mucha atención. Dice que soy hijo de Dios. Juan 1:12 dice que tú eres un hijo de Dios. Juan 15:15 dice que eres un discípulo, un seguidor, un amigo de Jesucristo. Romanos 5:1 dice que has sido purificado. Primera de Corintios 6:17 que estás unido con el Señor y son uno. Primera de Corintios 6:19 al 20 dice que hemos sido comprados con precio y le pertenecemos a Dios. Primera de Corintios 12:27 dice que soy miembro del cuerpo de Cristo donde Él es la cabeza. Efesios 1 del 3 al 8 dice que he sido escogido por Dios y adoptado como su hijo. Colosenses 1, 13 y 14 dice que he sido redimido y perdonado de todos mis pecados, de todos. Colosenses 2, 9 a 10 dice que estoy completo en Cristo, que en Él encuentro la plenitud de mi vida. Hebreos 4, 14 a 16 dice que tengo acceso directo al trono de la gracia a través de mi Señor Jesucristo. Romanos 8, 1 y 2 dice que estoy seguro y que estoy libre de condenación. Romanos 8, 28 dice que estoy seguro de que Dios obra para bien en todas las circunstancias. Romanos 1, 8, 31 al 39 dice que soy libre de cualquier condenación en mi contra. Y escuche, que no puedo ser separado del amor de Dios. Que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo me podrán apartar de Cristo. Eso dice la Escritura de mí, de ti. Segunda de Corintios 1, 21 y 22 dice que he sido establecido, ungido y sellado por Dios. Filipenses 1:6 dice que yo confío en que Dios completará la buena obra que empezó en mí. Y me podría seguir. Pero ¿saben qué define todo esto? Lo que la palabra de Dios dijo de mí. No lo que yo pienso. No son las circunstancias, no son las personas, no es mi ego, no es mi orgullo. Hermano, esta mañana Dios lo que nos quiere enseñar a través de esto es que son las Escrituras donde vamos a encontrar nuestra identidad. Dios dice esta mañana que dejes de estar luchando en conseguirla en tus fuerzas. Dios quiere mostrarse si no te has cansado de pensar lograr el éxito en tus fuerzas. Que aunque ha llegado, se va como llega y tienes que ir en busca de más por esa insatisfacción que no encuentras y que solo Cristo puede llenar. ¿Te das cuenta de la gran bendición que tuvo Esdras y tenemos nosotros hoy al ir a encontrarnos en las Escrituras? Pero ¿qué pasa, hermanos, si toda esta semana no leíste tu palabra? ¿Dónde está formada tu identidad? ¿En eso que hoy se ha hecho de moda? Tan fácil ir a las redes sociales, que el teléfono me avise hasta de una aplicación bíblica para que me conforme con solo leer y hasta lo envío y lo comparto como si hubiera hecho de esa palabra carne en mi vida. Y que todos se sorprendan, mira qué bonito envían cosas, pero que ni siquiera uno vive muchas veces.
Segunda de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. O sea, somos sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Muchos podrían decir, entonces los sacerdotes hablan del liderazgo solamente. No, hermano, dice que tú y yo somos linaje escogido, real sacerdocio. Tú hombre, tú mujer, eres sacerdote. Y tienes que tener las mismas funciones de manera diferente que tenían los sacerdotes antes. Buscar tu santidad, buscar estar bien delante de Dios, en comunión con Dios, haciendo la voluntad de Dios, para que esa vida afecte a tu prójimo, o sea, a tu próximo. En tu casa, en tu trabajo, en tu vecindario. Tienes esa gran tarea, tenemos esa gran tarea. Entonces lo primero que hizo Dios en Esdras fue mostrarles ese linaje para mostrar que tenía la autoridad. Número 2, sea un creyente preparado por medio de la palabra de Dios. Esdras capítulo 7, primera parte del versículo 6, dice, este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Hasta ahí vamos a leer. Entonces comienza con una reafirmación, se da cuenta, dice, este Esdras subió. Nos dice de dónde salió, pero aunque no nos dice a dónde iba, más adelante lo vamos a ver. Pero a continuación, la siguiente frase, hermanos, nos describe algo sobre Esdras sumamente importante. Dice, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Entonces él era un escriba. La palabra escriba en hebreo es sofer. Y en su inicio, la figura del escriba consistía, hermanos, en alguien que hacía copias de los textos o manuscritos bíblicos. Trabajaba como secretario, registrador o escritor. A veces la palabra sofer se refería sencillamente a alguien que sabía leer y escribir. En el caso de Israel, los escribas se dedicaban especialmente a copiar las escrituras, a hacer copias. Pero es obvio que las funciones de Esdras, el escriba, iban mucho más lejos. Y la siguiente palabra nos los dice. Dice, era escriba diligente, dice tu Biblia Reina Valera. La Biblia de las Américas dice experto en la ley de Moisés. Esdras entonces era un escriba experto en la ley, pero recordemos que como en todo tiempo había escribas también fraudulentos. Esta parte de escriba experto, diligente, viene de la palabra hebrea mahir, traducida como experto, literalmente significa rápido o ligero. Y esta palabra la vemos la mismita utilizada en el Salmo 45.1. Vean lo que dice el Salmo 45.1. Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Esa última frase dice escribiente muy ligero. Son las palabras escribiente, sofer, escriba, muy ligero, mahir. Ahí sí lo traduce más literalmente, rápido, ágil, hábil, experto. Pero le decía que había escribas también fraudulentos. Esto nos lo enseña Jeremías 8:8. Y ahí el profeta hace una pregunta, dice, ¿cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. O sea, había escribas que escribían lo que querían. El hecho de nacer de cierta familia podía dar derecho a que uno fuera escriba, incluso maestro en Israel, pero eso no hacía que uno fuera experto en la ley de Dios. Y Esdras, hermanos, era un experto en la ley de Dios. El comentarista de F. Burt comenta lo siguiente, y cito,
Escuche con atención lo que dice este comentarista. Esdras tenía la necesaria autoridad espiritual para llevar a cabo sus reformas religiosas, porque en él se cumplían los necesarios requisitos familiares, pero jamás las habría llevado a cabo conforme a la voluntad de Dios si no se hubiera preparado con diligencia. Dice además este comentarista, además de tener ciertas ventajas de nacimiento y de linaje, fue un hombre que cumplió con sus obligaciones con entrega, sacrificio y espíritu de vocación. Fin de la cita. O sea, este era un escriba elite. No era un escriba común, que había muchos, sino este era un escriba experto, hábil, ligero. En el mismo capítulo 7, Dios dejó claro la preparación de Esdras como ejemplo de constancia en el estudio de las Escrituras, más allá de un mero y simple conocimiento. Vea conmigo Esdras 7, 11 y 12, que vamos a estudiar más adelante. Dice, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Fíjese aquí cómo ya lo menciona Artajerjes, le dice el sacerdote Esdras, un rey pagano. Pero vea lo que dice a continuación, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Versículo 12, Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Fíjese cómo lo veía un rey pagano, Artajerjes, como un escriba versado en los mandamientos de Jehová, como un sacerdote y escriba erudito. Esdras 7:21, es el mismo Artajerjes, dice, y por mí Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pide el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. También hay una frase, aparte de que este versículo 6 nos dice que Esdras era un escriba experto, pero dicen que era experto. Y esta frase es sumamente importante porque dice, en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Aquí, hermanos, es importante observar que Esdras se refiere al Pentateuco, a la ley. Y esto es importante porque hoy muchos se enseñan en las iglesias que el Antiguo Testamento es obsoleto, que el Antiguo Testamento ya no se aplica a la iglesia, pero hemos estado viendo en el libro de Esdras cómo se aplica directamente. Algo que pareciera narrativo simplemente se aplica a nuestras vidas de otra manera diferente, pero hay una aplicación práctica. Estos hombres en estas iglesias suponen que son, pues fíjese, aquí cuando se escribe esto, del capítulo 7 de Esdras, ya habían pasado 1500 años. Y eso pensaban en ese momento. Imagínense qué pensamos nosotros ahora que han pasado muchísimos más años. Pero aquí es importante que Esdras deja sin tela de juicio, sin poner a dudas, que lo que que él es experto no es en conocimientos externos. Dice claramente, en la ley de Moisés, en lo que escribió Moisés hace 1500 años, está diciendo Esdras, en ese momento. Pero también dice que no fue la ley del hombre de este Moisés, dice que Jehová, Dios de Israel, había dado. O sea, Esdras le da el reconocimiento a Dios que le dio esa palabra a Moisés. ¿Lo nota? Muy importante, porque eso enseña que estas palabras proceden del tiempo de Moisés y a él se le debe su redacción. Y Esdras le da su crédito a Moisés, el hombre, pero que tienen su origen en Dios, el Señor Dios de Israel, que no son invención humana, sino inspiración divina. No solo son preceptos que Moisés había compilado, sino leyes que Dios mismo había dado. Ese énfasis le quiere dar Esdras aquí a su credencial de presentación. Escuche lo siguiente. Fue precisamente por todo eso, por lo que Esdras se dedicó a estudiar con diligencia estas escrituras. Él mismo no las escribió, compiló o revisó, sino que tuvo la plena convicción de que habían sido dadas a Israel, y eso no solo por Moisés, sino por Dios mismo.
Si Esdras no hubiese creído que lo que leyó o que lo que leía, que lo que enseñaba provenía de Dios, no hubiera tenido la misma pasión. Pero él sí era experto, hermanos. Si se dedicó a ir tras esa palabra hermosa, a tras esos manuscritos, a estudiarlos, revisarlos, leerlos y releerlos y estar ahí como alguien que se esfuerza en conocer esos manuscritos, esa palabra, era porque sabía que provenían de Dios. Entonces él era un hombre preparado en la ley de Dios. Ya vimos, número 1, que tenía que presentar su genealogía. Ahora, número 2, que era un hombre preparado por medio de las escrituras inspiradas por Dios. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida hoy? Nosotros tenemos la bendición de tener las escrituras completas. Completas. Lo que Dios quiso revelar a la humanidad ya está completo, hermanos. Y eso es monumental, eso es grandioso. Pero también es un riesgo de pensar, como se enseña en otros lugares, que son obsoletas para nuestros tiempos. Que todo lo que se vivió y escribió en ese tiempo ya no es para el tiempo actual. Pero Dios sigue siendo el mismo Dios de hace miles de años. Dios sigue hablando a través de eso que dejó escrito hace miles de años. Es la misma palabra. Y tú, hermano, esta mañana tienes que creerlo. Tú dices, lo creo. Pero ¿sabes qué puede evidenciar que no? La falta de pasión por diario ir a estudiar las Escrituras. Tú puedes decir de labios que crees que esta es la palabra de Dios. Lo puedes creer en tu mente. Pero tienes que pedirle a Dios que haya esa convicción, que te apasione por las Escrituras para leerlas como lo hacía Esdras, para convertirte, hermano, hermana, en un experto. Las Escrituras, o Dios a través de las Escrituras lo quieren hacer, porque Dios quiere usarnos. Pero el primer peligro es que nosotros a veces no creemos que esta es una palabra viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. ¿Y sabe qué pasa? Que la menospreciamos. Y entonces son más grandes nuestros propios recursos, nuestra inteligencia, nuestra posición. Y esta palabra fue escrita por hombres. Aunque no lo digamos así, en la manera en que tratamos este libro, es en la manera en que lo despreciamos, ¿se da cuenta? Pero Dios te quiere hacer un experto, alguien hábil. Segunda de Pedro 1, 3 al 4 dice que en ellas encontramos todo lo concerniente a la vida y a la piedad. Se lo leo, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Todo lo que usted necesita para vivir está en las Escrituras. Pero ¿se da cuenta cómo a veces no lo creemos? Leemos esto que dice Dios, que escribió Dios, no Pedro, Dios a través de Pedro. Pero preferimos seguir yendo al amigo, al compadre, al psicólogo, a todo, a mí mismo, ¿no? Porque ahora somos tan autosuficientes que yo puedo resolver todo. Pero dice aquí que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. En ellas se encuentra todo lo que necesitamos. Y por eso, hermano, la importancia de prepararnos, leerlas, ser diligentes, ligeros, en seguirlas conociendo. Y hermano, escuchó bien, en el conocimiento de las Escrituras. Escuche con atención los siguientes versículos que nos van a llevar a una aplicación más personal. A ver qué le quiere decir Dios a usted en lo personal esta mañana. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué dice ahí, hermano? Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Yo no sé si hay alguien aquí sentado, sentada, que se esté dando cuenta
que algo se está destruyendo por falta de conocimiento. ¿Qué pudiera, hermano, estar en peligro por falta de conocimiento en tu vida? ¿Tu vida espiritual? ¿Ya no es la misma y en lugar de que vaya creciendo se está destruyendo? ¿Tu matrimonio? Se está destruyendo por falta de conocimiento de la función y posición de la cual habla Dios y dice cuál es tu posición en el matrimonio. ¿Tus hijos se están desbalagando por no ir a la Biblia para ver cómo los educas? ¿Tu trabajo, en donde hay una actitud recurrente? ¿Tu negocio? O algo más grave, hermano, ¿tu testimonio se está destruyendo por falta de conocimiento? ¿Te das cuenta cómo es importante el conocimiento? No pongas en riesgo nada que se destruya. El enemigo está presto para acabar con todo eso, ¿eh? Pero Dios también está presto para que vayas al conocimiento donde vas a tener todo lo necesario. Primera de Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre, ¿qué dice ahí? Preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Fíjense qué pasaje tan impresionante, hermanos. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y dice Pedro a sus oyentes, pero a todos los cristianos, y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, va a haber personas que nos van a demandar que les digamos por qué creemos firmemente en lo que decimos creer. ¿Estás listo para contestarles? Otra vez, no con tus clichés cristianos, no con lo que tú piensas que has aprendido en años, con la Biblia, hermano. Y aparte dice, fíjate, con mansedumbre y reverencia. Con mansedumbre y reverencia. Y a veces no estamos preparados. Si alguien te preguntara hoy, ¿puedes responder con seguridad y verdad la razón de la esperanza que tienes como cristiano? ¿De verdad lo crees? ¿O ni la conoces y has ido a la iglesia siempre por solo ser un poco mejor moralmente, para que no me vaya tan mal? O sea, una religión, ¿no? Cuando te han preguntado, ¿estás preparado para usar como un experto la palabra de Dios? ¿O te has quedado callado? Hermano, ¿te das cuenta esta mañana que hace falta estar más preparado? ¿Que nunca debemos de estar satisfechos? Primera de Timoteo 4:16. Fíjense lo que dice Pablo a Timoteo. Pablo amaba a Timoteo y le dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué más, hermano? Dice ahí. Y de la doctrina. Y luego le dice, persiste en ello, pues haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, fíjense cómo está relacionado el tener cuidado de mi vida con la doctrina. ¿Ya se dio cuenta? Para que tú tengas un verdadero cuidado de ti y des testimonio, vendas el pecado, vivas en paz, vivas con gozo, vivas como Dios quiere, tienes que persistir en la doctrina. Si tú no persistes en la doctrina, en las enseñanzas de la palabra, te vas a descuidar a ti mismo. Y al descuidarte a ti mismo, hermano, vas a afectar, porque dice, y te salvarás a ti mismo. La salvación no está hablando de la salvación, sino de las consecuencias de no cuidarte a ti mismo en ti y en los que te rodean. Y a veces, ¿cómo lastimamos a los que nos rodean? ¿No es cierto? Por no persistir en la doctrina, por no aferrarnos a la lectura y estudio de las Escrituras. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y vea la última frase, que usa bien la palabra de verdad. En el original dice que traza, que interpreta bien la palabra de verdad. Entonces, fíjense
que la manera en que nosotros interpretamos las Escrituras es una manera en la que somos aprobados o no somos aprobados por Dios. Esto no quiere decir que pierdas tu salvación, no, sino que las cosas que hacemos, pues Dios no las aprueba. Pero depende en cómo yo estoy trazando y usando bien la palabra de verdad. Otra vez, del grado con el que yo me acerco, el respeto, la reverencia, la diligencia con que me acerco a las Escrituras se va relacionando con mi testimonio, con cómo vivo. ¿Será importante entonces el conocimiento, hermanos? A la luz de lo que acabamos de ver, ¿te das cuenta cómo es importante estudiar las Escrituras? Y el medio que Dios te ofrece es cada domingo. Venir a los estudios de las 10 de la mañana, donde puedes preguntar, donde levantas la mano, donde tus dudas son contestadas. Atender a los diversos cursos que damos entre semana, aunque sea vía internet. Usa los recursos. Conviértete en un experto de la palabra. Porque todo eso, escucha bien, va a afectar en la manera en que vives en esta tierra. Lo va a afectar, para bien o para mal. Dios ofrece todo en su palabra. Aquí la pregunta es, ¿qué recursos quieres utilizar? ¿Con qué recursos te quieres salir de este lugar esta mañana, hoy, para decidir utilizar? El propósito de mi corazón, mi oración ha sido encender un fuego ahí que arda, hermanos, por pasión por las Escrituras. Que te vayas de aquí esta mañana, de este lugar. Que renueves el deseo por amar la palabra como antes, por estudiarla. Para que ahí, número uno, como vimos, encuentres tus orígenes, quién eres, qué perteneces, qué posees en Cristo. Que veas la opinión que Dios tiene de ti, no la del mundo, no la tuya. Pero que también ahí estés siendo preparado, experto. Otra vez, esto no es solo para los pastores, los maestros. Esto es para todos nosotros. Porque a ti hay alguien allá afuera, en tu trabajo, en tu vecindario, tu familiar, que te va a preguntar. Y necesitarías estar listo con las doctrinas básicas del cristianismo, en las cuales hemos hecho mucho énfasis para que queden grabadas, y que nadie digamos, y me añado, que aunque las dominemos, digamos que ya lo viví, ya lo tomé, ya. No, que todos tengamos un espíritu humilde de volver a repasar, porque tenemos una humanidad falible, limitada, que se le olvida continuamente lo que aprendemos. Entonces ya vimos que el primer propósito de las Escrituras es que conozcamos quiénes somos. El segundo, que estemos preparados y seamos expertos en la palabra de Dios. Y ahora, en tercer lugar, recibe la protección por medio de la palabra de Dios. Capítulo 7, versículo 6b hasta el 9. Vean lo que sigue diciendo el versículo 6. Y le concedió el rey todo lo que pidió. ¿A quién? A Esdras, ¿verdad? Porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Este es un pequeño resumen de lo que vamos a ver a partir del versículo 11 de Esdras, como que resume el viaje, cómo llegó y todo lo que lo favoreció el rey, pero a partir del versículo 11 del capítulo 7 nos va a detallar todo para que veamos más detalles de cómo la buena mano de Dios estuvo sobre Esdras. Pero si vemos, la segunda parte del versículo 6 comienza con: y el rey le concedió todo lo que pedía. Aquí, hermanos, pues no nos da detalles de qué pidió Esdras, ¿verdad? Pero lo que sí nos dice la frase es que todo lo que llegó a pedir, todo, absolutamente todo, el rey se lo dio a este Esdras. Y vemos que
este texto no hubiera sido posible si Esdras no hubiera hecho algo, que es tomar la decisión de ir a hacer las peticiones. El pasaje no nos dice, solo nos da el resultado de que sí las hizo. ¿Y cuál fue el resultado? Que el rey le concedió todo. Pero implícitamente está pues la acción que realizó Esdras. Fue y pidió. Fíjese lo que dice. Esdras conocía, creía y confiaba en las promesas de la palabra de Dios. Esdras fue a hacer su petición, con lo que implicaba ir ante un rey pagano, decirle que iban a ir a restaurar la vida espiritual de la nación, de otro Dios, pero se atrevió a hacerlo porque creía y confiaba no en su habilidad, no en la posición que dicen algunos comentaristas tenía dentro del templo, de ese gobierno persa. No confió en eso. Él confió en las escrituras otra vez, hermano. Fue a las promesas de Dios, vio que los profetas habían dicho que si el pueblo seguía rebelde lo iban a llevar cautivo, pero después de ser cautivo 70 años, Dios les daba una promesa a ese pueblo de que los iba a liberar. Y Esdras fue y leyó y estudió y escudriñó. Y todo eso que leyó y escudriñó se hizo carne en él para tomar la valentía de ir a enfrentar y hacer las peticiones ante este rey pagano, que podría ser una ofensa al que le pidiera que se fuera a honrar a otro Dios. En sus propias fuerzas, Esdras jamás lo hubiera hecho. Pero fue la promesa, las promesas, la palabra de Dios lo que se impregnó y se hizo carne, que hizo que él fuera valientemente. Tal vez sintió y experimentó algo parecido a Nehemías. No, el texto no nos lo dice. ¿Qué sintió Nehemías? Vea conmigo Nehemías 2, del 2 al 7. Ahí le pregunta el rey a Nehemías, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera. Fíjese lo que pasó con Nehemías, Nehemías, siendo copero, se lo explico rápidamente, tenía siempre que presentar, siendo copero del rey, una actitud de alegría, de gozo. Pero cuando le dice, ¿por qué está triste tu rostro si no estás enfermo? Yo veo que esto es quebranto de corazón, le dice el rey. Esdras se le quebraron las piernitas en ese momento. Dice, entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina, añade Nehemías, estaba sentada junto a él. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. O sea, ya animado, hasta pidió protección, ¿no? Pero en un principio se le doblaron las piernitas a este Esdras. Entonces, pero dice que él oró a Dios, que su fuerza fue Dios, que su fuerza fue las promesas de Dios, el ánimo que provenía de Dios. Y ya animado, pues pidió y todos también se lo dio el rey. No sabemos si eso fue lo que le pasó a Esdras, pero aquí en una frase corta dice lo mismo que lo que nos acaba de contar Nehemías. Y el rey le concedió todo lo que pedía. Versículos más adelante, hermano, nos indica, escuche, más sorprendente, que fue iniciativa del rey que Esdras saliera a reconstruir la vida espiritual de su nación. Vea conmigo Esdras 7 del 13 al 15. Está hablando el rey, y dice el rey lo siguiente: por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quieran ir contigo a Jerusalén, ¿qué dice ahí? Vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano.
y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Entonces, es el rey quien toma la iniciativa. Y eso también nos lo hace ver Esdras 7:27, porque ahí es Esdras hablando, quien agradece a Dios por lo que puso en el corazón del rey. Vea conmigo Esdras 7:27. Solo anótenlo y más rápido nos vamos en la pantalla. Dice Esdras: bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. O sea, Esdras está alabando a Dios por lo que puso en el corazón del rey, que era regresar a Israel. ¿Qué vemos entonces en lo que estamos leyendo? Un principio, hermanos, que toda iglesia necesita conocer. Y este principio se llama la soberanía de Dios en todo, o sea, el control de Dios en todo lo que hace, a través de los tiempos, pasado, presente y futuro. Dios controla todo, es soberano, pero la responsabilidad humana, o sea, el humano tiene responsabilidad. Entonces, aquí tuvo que haber los dos. Dios ya había dispuesto en el corazón de los reyes, del rey, el que se regresara, sin que Esdras lo hubiese todavía pedido. Soberanía de Dios. Pero hay una responsabilidad humana de Esdras de ir a hacer la petición. Y ya Dios ahí respalda la petición por su soberanía, ¿se da cuenta? Este edicto, si no hubiera nacido por Esdras, no hubiera provenido de la petición de Esdras, Dios hubiera usado a otro, pero escogió a Esdras. Y Esdras hizo su parte, pidió, y entonces se vio la poderosa mano y soberana mano de Dios. ¿Qué significa esto entonces de la soberanía de Dios? Que aunque Dios ya había determinado, hermanos, en el corazón del rey una instrucción divina de dejar regresar a Israel a la tierra prometida, tuvo que venir la petición de Esdras para que se cumpliera la voluntad de Dios. Soberanía de Dios, responsabilidad humana. Esta acción de Esdras, para que Dios manifestara su soberanía, ¿soberanía sobre qué? Sobre personas, circunstancias. No fue por las obras de Esdras, aunque al hacer la petición es una obra, ¿no es cierto? Pero Esdras pudo hacer esta obra por la última frase, o la siguiente frase, que dice en hebreo de la siguiente manera, hermano. Hasta lo voy a pronunciar para que se despierte. Que Yud-He-Habe Hu Elohim al-Hu. Que Yud-He-Habe Hu Elohim al-Hu. Que significa lo siguiente: porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre él. Esa sería la traducción literal. Tú ahí puedes leer en tu Biblia: porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Entonces, hermanos, Dios, teniendo todo controlado, usa a un hombre, pero ese hombre es usado porque la mano, el favor, la gracia de Dios está sobre ese hombre. O sea, Dios está haciendo todo. Un teólogo y comentarista dice lo siguiente, y cito: Esdras hizo el viaje a Jerusalén a causa de su fidelidad en el ejercicio del ministerio que Dios le había dado como escriba en Israel. O sea, él obedeció. También pudo volver gracias a la amabilidad del rey Artajerjes, pero más allá de las iniciativas humanas y de los factores sociopolíticos, regresó, dice este comentarista, mucha atención, gracias a la providencia divina, porque la mano del Señor su Dios era sobre él. Una cosa no neutraliza las otras. La soberanía divina, dice este comentarista, no hace innecesaria la responsabilidad humana ni las adecuadas condiciones sociopolíticas, y desde luego lo humano no niega la realidad divina. Los siguientes versículos nos dejan ver la protección y providencia y gracia que acompañaron a Esdras hasta llegar a la tierra prometida. Leamos lo que dice versículos 7 al 9. Dice: con él subieron. O sea,
encontró gracia y favor de otros que subieron a Jerusalén con él. Dice el versículo 7, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. O sea, hermanos, que la buena mano de Dios estuviera sobre Esdras hizo que al invitar o que otros oyeran que él iba de regreso, encontró la gracia para que otros regresaran con él. ¿Se da cuenta de la protección, el favor, la bendición de Dios sobre este hombre? Por eso es que Dios pone el artículo con él liderando. El que tiene mi favor es Esdras. Fueron otros hombres que iban a ser útiles. Dice el versículo 8. Y llegó a Jerusalén, llegó otra vez, ¿verdad? ¿Quién? Esdras. No dice llegaron, ¿ya lo notó? La mano de Dios estaba sobre Esdras y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 otra vez llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. O sea que el viaje duró 4 meses, en total 117 días, y si usted ve las fechas, se la digo, Esdras salió de Babilonia, hermanos, el 8 de abril del año 458 a.C. y llegó a Jerusalén el 4 de agosto del mismo año. 117 días, 4 meses. Un comentarista dice, sorprende que haya tardado tanto tiempo porque Babilonia solo está a una distancia de 800 kilómetros en línea directa desde Jerusalén. Sin embargo, es probable que Esdras siguiera una ruta más larga para evitar los peligros del desierto en los meses de verano, cuidando todos los detalles para llegar con todo lo que llevaba completo y sin perder nada. Llevaba hombres, mujeres, ancianos, animales, y tuvo el cuidado diligente para llegar con todo, hermanos. Al final del versículo 9 volvemos a ver que aparece la frase, estando con él la buena mano de Dios. Nuevamente, él hizo lo suyo, Dios lo suyo, pero todo orquestado por la soberanía del Dios Todopoderoso. ¿Se da cuenta? ¿Cómo podemos aplicar el que nosotros podamos tener la protección de Dios? Hermano, hermana, como le decía hace un rato, tenemos en la Escritura todo lo necesario para obedecer a Dios. Todo. Pero dicha obediencia, hermanos, va a provenir del conocimiento que traerá fe o confianza en Dios. Y todo lo que permite soberanamente que ocurra en nuestras vidas, Él está en total control de esa circunstancia adversa. Y más aún, cuando nos aferramos en medio de esa circunstancia adversa, en medio de ese dolor que quebranta hasta nuestros huesos, si nos aferramos a su presencia, a su palabra, a congregarnos. Cuando hacemos eso, hermanos, nos alineamos a sus propósitos, y tenga por seguro que la protección y la providencia de Dios lo va a guardar. Ahora vendrán unas preguntas. Hermano, ¿te esfuerzas por cumplir sus mandatos, principios escritos en su palabra? No que seas perfecto, ¿te esfuerzas? Hermano, ¿los conoces? ¿Amas sus principios? ¿La lectura, el estudio fiel de la palabra te está llevando a confiar más en Dios? ¿De verdad está pasando eso en tu vida, hermano? ¿Estás adorando más a Dios porque lo estás conociendo más? ¿Se está viendo tu crecimiento, tu madurez? Aunque sea como en mí, a paso de tortuga, pero se nota. O siendo honestos, hermanos, te encuentras estancado. Porque Dios no quiere que te estanques. Y Dios tenía esta palabra de amor para ti, para decirte que así como Esdras comenzó por medio de su palabra a encontrar sus orígenes, a amar su palabra y a saber que hay protección en su palabra, es lo mismo para ti esta mañana. Dios quiere que regreses a amar su palabra, a leer su palabra,
En el contexto, escucha, muy importante esto que voy a decir. Todo esto en cuanto a su palabra, en el contexto correcto en el cual nos puso, que fue en un cuerpo llamado iglesia. No en ser un escriba solitario, porque no hay escribas solitarios expertos en la Biblia fuera de un cuerpo que se llama iglesia. Digo, sí los hay, pero no son bíblicos, ¿eh? ¿Sabes dónde se va a notar, hermano, que de verdad estás madurando? En cómo tratas al que tienes al lado, al que tienes enfrente, atrás. Y a veces es lo que queremos evitar. Entonces son unos minutos los que pongo mi cara de ángel, muy educado, muy bonito, y nadie me conoció tan bien como soy. Pero si te quedas a convivir, si saludas, si platicas, si oras, si oran por ti, entonces te van a conocer y tú te vas a dar cuenta en dónde está tu vida espiritual realmente. Deja que yo diga, ¿cómo estás, Tere, Enrique? Deja que yo lo diga, Pati, que los demás lo digan. No que lo digas tú mismo. Porque, como dicen coloquialmente, ¿verdad? De lengua me como un... Ay, se lo saben, ¿verdad? Hermano Esdras confió, obedeció y la buena mano de Dios siempre estuvo con él. Voy terminando. Como vamos a ver más adelante, no todo fue siempre lindo y hermoso. Pero escuche lo siguiente, hermano. La buena mano de Dios siempre estuvo con Esdras. Pablo, hermano, obedeció a su llamado. Sabía quién era, estudió las Escrituras, colaboró con los planes soberanos de Dios. Y escuche también, y aunque no siempre parecía que todo le iba bien, porque, pues al contrario, ¿no? Fue apedreado, perseguido, dado por muerto, azotado, encarcelado, pero escuche, la buena mano de Dios siempre estuvo con Pablo. Para protegerlo, bendecirlo, para sostenerlo en los problemas, sino para quitarle los problemas, para sostenerlo en los problemas. La buena mano de Dios está siempre con nosotros, para quitarnos los problemas o para ayudarnos a sostenernos en los problemas. Esa es la buena mano de Dios. El ejemplo máximo, y con esto cierro, hermanos, es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Jesús obedeció a su llamado. Jesús, hermanos, también sabía quién era por lo que las Escrituras decían de él. Jesús, hermano, era un experto en las Escrituras. Colaboró también con los planes soberanos de Dios y también, aunque no siempre parecía que le iba bien, porque fue perseguido, cuestionado, acusado, apresado, azotado, colgado en una cruz, muerto en esa cruz. Pero vuelvo a escuchar esto, hermano, esta mañana. La mano de Dios siempre estuvo sobre él. También para protegerlo de la ausencia de todos esos problemas, porque muchas veces lo hizo Dios, o para sostenerlo en medio de esos problemas grandes. Y a nosotros nos va de la misma manera, hermano. La buena mano de Dios siempre está sobre ti. Aunque a veces no parezca que Dios está en control de tus circunstancias, escucha, la buena mano de Dios siempre está sobre ti, porque igual fuiste escogido, llamado, te estás preparando y la muestra es que estás aquí. Te esfuerzas por obedecer, por servir de alguna manera, incluso con tu asistencia estás sirviendo. Por lo que escucha, hermano, llévate esto en tu corazón. La buena mano de Dios está sobre ti. Y si te esfuerzas y obedeces, la gracia de esa buena mano de Dios te quiere bendecir aún más. La clave es el regreso a su palabra. Conoce en ella quién eres. Prepárate cada vez más y sé un hábil, un experto para contestar con reverencia y mansedumbre a quienes dudan de nuestra esperanza. Y número 3, a partir de esta tarde, no vuelvas a dudar que la buena mano de Dios está sobre ti, para quitarte y evitarte problemas o para sostenerte en ellos. Oremos, hermanos.
Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos a través de ella que al igual que lo hiciste con Esdras y él descubrió su genealogía, su descendencia, quién era, Señor, y qué autoridad tenía para hacer las reformas que vamos a estudiar más adelante, nosotros en las Escrituras también, tú continuamente nos quieres decir quiénes somos en Cristo Jesús. Nos enseñas quiénes éramos. Y cuando nos damos cuenta de dónde nos sacaste, Señor, y qué somos hoy en ti, gracias al sacrificio de Cristo, nos lleva a adorarte, Señor. Agradecerte eternamente por lo que hiciste en nuestra vida cuando estábamos en ese lodo cenagoso, Señor, del cual pensábamos no había salida. Bendito sea, Señor. Ayúdanos a amar tu palabra y cada vez que las circunstancias, las personas, aún nuestro propio pecado, Señor, nos haga dudar de quiénes somos y nos lleven al desánimo, podamos correr a tu palabra, Señor. Y entonces reafirmemos lo que tú dices de nosotros y que nos has perdonado de pasados, presentes, pasados y futuros, Señor. Y que ni los pasados ni los futuros nos atormenten, sino que tu palabra sea esa ancla donde nosotros podamos, Señor, servirte cada vez mejor, porque sabemos quiénes somos, que pertenecemos a ti y que poseemos también en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener hambre de estudiar tu palabra, no con el ánimo de envanecernos, Señor, sino con el ánimo de ser diligentes para ayudar a los que nos rodean, para vivir mejor con ellos, Señor, para ser aprobados por ti, para que, Señor, nuestro matrimonio esté firme, nuestra familia esté firme, nuestro hogar, nuestra vida espiritual no se esté destruyendo por falta de conocimiento como lo vimos esta tarde, sino que cuidemos de que todas esas cosas no pasen a través del estudio diligente de tu palabra y de la obediencia a ella, Señor, como tú nos llamas continuamente a hacerlo. Por último, Señor, ayúdanos a recordar, amar e irnos animados de este lugar esta tarde, sabiendo que la buena mano, Señor, que es la tuya, tu gracia, tu providencia, siempre está sobre nosotros, para evitarnos muchos conflictos, problemas, peligros, o para sostenernos en ellos. Haznos creer esta palabra que hoy estudiamos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.